Bueno, una vez que tenemos formadas estas ecuaciones, la 5, la 6 y la 2, vamos a armar otro sistema de ecuaciones. Las ecuaciones 2, ecuaciones 2, 5 y 6. Se forma un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles serían las incógnitas? Serían X, Y y lambda. Bueno, listo. Resolviendo este sistema de ecuaciones, vamos a obtener los puntos críticos. Que serían, digamos, posibles extremos. Bueno, vamos a formar entonces el sistema con la ecuación. Esta va a ser 1, la 6, la 5 y la 2. Solo vamos a dejar la ecuación final. Entonces, vamos a ponerle una llave. Todo esto es un sistema. Entonces vamos a ponerle primero una llave. Acá sería una llave común. Entonces, sería entonces la derivada de f con x más la derivada de g con x por lambda igual a 0 más la derivada de esta ecuación. Está bien, la segunda sería la 5, la 6 y la 2 acá, que era, dijimos, la ecuación de condición. Era la g de xy igual a 0. Entonces a este sistema de ecuaciones le vamos a poner 7. Y resolviendo este sistema obtenemos entonces los puntos críticos posibles extremos. Ahora, este sistema que quedó formado acá en 7, podemos analizarlo como que son las derivadas de la función auxiliar de Lagrange. De Lagrange. Bueno, entonces veamos resumidamente cómo quedaría formada esta función auxiliar de Lagrange, ¿no? Bueno, entonces veamos en la hoja siguiente. Vamos a ver. En un resumen, nos quedaría que dada la función, digamos, de dos variables, 1 condicionada a la ecuación de condición 2, debe formarse una función auxiliar de Lagrange a partir de las ecuaciones 1 y 2. Esta quedaría así: f de x y lambda, función auxiliar de Lagrange, va a ser igual a la función objetivo 1 más lambda, el multiplicador de Lagrange, por la ecuación de condición 2. Luego, la condición necesaria y no suficiente
es encontrar los puntos críticos donde las derivadas parciales de primer orden se anulan. Si nosotros derivamos esta función de Lagrange, f, respecto de x, nos va a quedar la derivada de f en x más lambda por la derivada de g en x. Si derivamos la función de Lagrange respecto de y, va a ser la derivada de f respecto de y, más lambda por la derivada de g respecto de y. Y la derivada de la función respecto de lambda, considerando lambda como una variable más, nos va a quedar g de xy. Como las condiciones necesarias para que exista un extremo es que las derivadas primeras sean igual a 0, entonces igualamos a 0 todas estas derivadas, y queda entonces formado el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, x, y lambda. Si nos fijamos, estas eran las que nos quedaron acá en el sistema 7. En el sistema de ecuaciones 7 era el mismo, ¿no? Entonces, estas serían las derivadas de la función auxiliar de Lagrange, y encontramos los puntos x sub y sub y, lambda sub i. Puede haber varios puntos críticos, donde tenemos que analizar si hay máximo o mínimo condicionado. Para saber como condición suficiente, podemos aplicar dos condiciones, o la del diferencial segundo de orden 2, o el hessiano orlado. Entonces, el diferencial de orden 2, recordamos acá la fórmula, era la derivada segunda en x dos veces por el diferencial de x al cuadrado más dos veces la derivada cruzada por el diferencial de x por diferencial de y más la derivada segunda en y dos veces por el diferencial de y al cuadrado. De modo que reemplazando estos puntos críticos que encontramos en las condiciones necesarias, x sub y sub y lambda sub i, reemplazando este diferencial segundo, si nos queda positivo, diremos que la función presenta un mínimo condicionado de coordenadas x sub i y z sub i. O sea, tenemos que reemplazar x y en la función original en z, acá, para determinar cuánto vale el zi. Quiere decir, fíjense que hasta acá llegó el multiplicador de Lagrange lambda i, que solo fue un auxiliar, un número auxiliar, para determinar si había máximo o mínimo. Pero las coordenadas del mínimo en este caso serían x, y z. Si el diferencial segundo es negativo, entonces va a haber un máximo condicionado. En algunos casos puede presentarse una dificultad, en este caso al usar este diferencial segundo de orden 2, es que no podemos por ahí determinar el signo, si es positivo o es negativo. Entonces cuando pasa eso, lo que hacemos es recurrir a la ecuación de condición, a la inicial, a la ecuación 2, y le calculamos su diferencial. Calculamos la diferencial, sería la derivada de g respecto de x, por el diferencial de x más la derivada de g respecto de y por diferencial de y. Y como está igual a 0g, también acá se iguala a 0. Y se saca la relación que hay entre el diferencial de y el diferencial de x. Despejamos diferencial de y, pasamos esto que está sumando, pasa restando, y pasamos dividiendo g'. Entonces sabemos cuál es la relación que hay entre el diferencial de y el diferencial de x, y lo vamos a reemplazar después en el diferencial de orden 2. Es decir, acá en la fórmula, si me hace falta, reemplazo el diferencial de y en función del diferencial de x, acá y acá, para saber finalmente el signo. Si tengo alguna dificultad, a veces no hace falta. La otra condición suficiente sería la del hessiano orlado. El hessiano orlado es un determinante de 3×3 que se forma con las derivadas segundas, xx, las cruzadas y la y. Estas cuatro serían de derivadas de la condición necesaria. Acá está, habíamos sacado f con x, f con y f con lambda. Harían falta derivada de esta de vuelta, fxx, dos veces en x, o la derivada segunda de fi, o sea, derivamos este en y una vez más, o la cruzada, derivada segunda de fx, y la derivamos con y. Esas son las que van acá, esas cuatro, y después esta sería la g'x y la g'y que están acá a los costados, son las derivadas de la ecuación de condición. La g de xy igual a 0. Y siempre va acá un 0. Reemplazando en esta función hessiano orlado, nos va a quedar, bueno, que el resultado, digamos, de evaluar en este hessiano orlado, si es positivo, nos va a quedar un máximo condicionado. ¿Sí? Y si el hessiano orlado evalúa en este punto, nos da negativo, tendremos un mínimo condicionado.
Es exactamente al revés que el diferencial segundo. Acá en el diferencial segundo, si era positivo, tengo mínimo, mientras que si acá en el hesiano es positivo, tengo un máximo. Ese que es al revés la condición. Bueno, puedo usar una u otra indistintamente para determinar el extremo, si es máximo o mínimo. Bueno, acá vamos a ver cómo aplicamos los extremos condicionados por el método de los multiplicadores de Lagrange cuando tengo una función de tres variables. W depende de x y z, es la función extrema sujeta a la ecuación de condición g de x y z igual a 0. Armamos la función auxiliar de Lagrange como f de x y z lambda igual a la función a extremar w, f de x y z, más lambda, el multiplicador de Lagrange, por la ecuación de condición g de x y z. Calculamos las derivadas de primer orden, f'x, f'y, f'z y f'λ. Igualamos a 0 estas derivadas y hallamos los puntos críticos, es decir, aquellos puntos que tienen coordenadas x, y, z y lambda, que reemplazados en estas cuatro ecuaciones las satisfacen. Acá dice x sub i, sub i, z sub i, lambda sub i, porque puede haber más de un punto crítico. Podríamos tener x1, y1, z1 y lambda 1, x2, y2, z2 y lambda 2. Luego evaluamos los puntos críticos obtenidos anteriormente en el diferencial de segundo orden. Y esta sería la fórmula del diferencial de segundo orden para una función de tres variables. Si el diferencial segundo evaluado en el punto crítico es negativo, tengo un máximo condicionado. Y hasta acá llega el valor lambda i, que solamente nos permitió encontrar un extremo. Reemplazamos esa coordenada por wi, o sea, el valor de la función valuado en x, y z. Acá tenemos w valuado en x, y z, pero tener w sub i. Si el diferencial segundo es positivo, entonces tengo un mínimo condicionado de coordenadas p, x sub i, y sub i, z sub i y w sub i. Bueno, podemos generalizar este método de los multiplicadores de Lagrange al estudio de funciones de n variables independientes relacionadas mediante m ecuaciones de condición, debiendo ser la cantidad de ecuaciones de condición m menor que la cantidad de variables independientes n. Entonces, dada la función w, que depende de las variables independientes x1, x2, xn, sujetas a las ecuaciones de condición g1 de x1, x2, xn igual a 0, g2 igual a 0, gm igual a 0, se plantea una función auxiliar de Lagrange con tantos multiplicadores de Lagrange como ecuaciones de condición existe. Acá tenemos m ecuaciones de condición. Entonces, la función auxiliar de Lagrange nos quedaría la función objetivo, que sería la w, f de x1, x2, xn, más lambda 1, el primer multiplicador de Lagrange, por g1, por la ecuación de condición 1, más lambda 2, segundo multiplicador de Lagrange, por g2, más, y así digamos hasta el último, lambda m por la ecuación de condición gm. Luego, la condición necesaria para que existan los extremos es calcular las derivadas parciales de esta función respecto de la variable x1, x2, xn, y también respecto de los multiplicadores de Lagrange, lambda 1, lambda 2, lambda m. Se buscan los puntos críticos, los valores de x1, x2, xn, asociados a los valores lambda 1, lambda 2, lambda m, que reemplazados en este sistema de ecuaciones los satisfacen. Y después hay que ingeniarse para determinar si en esos puntos extremos existe un máximo o un mínimo condicionado. Por lo que podemos ver, a medida que van agregándose más variables y a medida que se van agregando más ecuaciones de condición, el sistema se van haciendo cada vez más complejo.